latente. La necesidad nos hace crear, eso es un hecho. Sí, sí, sí. Sobre No, 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 todo cuando uno siente que lo que uno hace quiere algo más y ese algo más no te lo ofrece el ambiente. Entonces toca, si no me lo ofrece el ambiente, me lo tengo que inventar yo. así es. No, es una plataforma muy interesante para expandirte también. Bienvenidos a otro capítulo con Gema. Hoy tenemos la oportunidad de charlar un poco con Orfis Albarracín, director de Colombia, pero ahora estás en Argentina, ¿no? Sí, hace Y seis años ya. hace 6 años, que es bastante, y vamos a hablar un poco sobre las experiencias de educación y la formación en el hogar, que en el caso de Orfis, que eres docente de preescolar y también te ha formado en áreas de arte y danza y danza, movimiento, terapia también, un perfil bastante interesante. Así que, bueno, para empezar, nos seguiré hablando yo más de Orfis, la vamos a escuchar un poco a ella. Orfis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ale, por invitarme a este espacio, por permitirme eh, conversar un poco sobre este mix de cosas que me hacen como persona, como mujer, como educadora, como madre. Así que nada, muy feliz de estar acá compartiendo un poco de mi experiencia. Muchas gracias. A ver, Orfis, es un perfil bastante amplio. Yo cuando te contacté, eh, me pareció bastante interesante porque aparte sos integradora ahora Sí, y creo que hay una perspectiva bastante diferente cuando sos formado en un área de docencia y también cuando querés llevar todo esto a tu vida. Ah, ¿no? Funciona muy distinto cuando te formas en algo y lo querés poner a disposición de un otro externo que cuando eso está dentro de tu día a día. claro, sí, sí, sí. Sí, es cierto. Bueno, yo soy licenciada en educación preescolar, como ya lo habías dicho, y es curioso porque todo el mundo dice, no, estudiaste la carrera perfecta para ser mamá. Y no, o sea, nadie se prepara para ser mamá, para desarrollarte en una maternidad o una paternidad consciente y presente. Es un reto de todos los días. Y sí, aunque mi carrera me ha aportado muchas herramientas para conocer eh, el momento del desarrollo donde se encuentra mi hijo o las diferentes edades en esta primera infancia de los niños. Eh, Nada, son herramientas, pero bueno, bajarlas a uno mismo, al cuerpo de uno, a la vivencia propia, es otra experiencia que ha sido enriquecedora, la verdad, muy, muy linda. Eh, y ha sido un mix de eso, un constante ir y venir entre lo que quiero, lo que sé, a dónde quiero llegar, con, bueno, con la educación de mi hijo, ¿no? Practicamos educación, bueno, una crianza respetuosa, siempre desde un principio ha sido como mi foco, ¿no? Poder practicar con él una crianza respetuosa, una educación integral en casa y bueno, también va a jardín ahora actualmente. Así que Hay, bueno, sí. Aquí mencionaste dos puntos importantes que me gustaría que de repente los desarmáramos un poco más, pero también antes de tomar estos me gustaría si me explicas un poco qué es la educación preescolar, porque por lo general las personas que nos van a escuchar son de educación, pero otros que no tienen ni idea, y si nos podrías desarrollar un poco más de qué se trata. La educación preescolar. Claro. Sí, mira, bueno, en mi país le llamamos educación preescolar, pero tiene, yo soy de Colombia, pero tiene diferentes nombres, ¿no? Educación parvularia, educación en la primera infancia, pero básicamente es esto, la educación en esta primera fase de la vida, infancia en ¿Qué general, cubre, qué edades cubre en estos casos cuando hablamos de primera infancia? de 0 a 6 años, Ah, ok. sí. Estabas hablando un poco sobre la crianza respetuosa, ¿no? Que la estamos escuchando bastante últimamente, pero que he escuchado tantas opiniones de la crianza respetuosa y sobre todo creo que también se está confundiendo un poco en los comentarios que he leído la crianza respetuosa con permitirle al otro hacer todo lo que quiere y qué es realmente, cómo se puede llevar realmente una crianza respetuosa.
Sí, es muy interesante eso que dices, Ale, porque es una de las confusiones más grandes que hay cuando queremos impartir crianza respetuosa, ¿no? Eh, Pensar en la cuestión del límite, el límite que pongo sobre mi hijo, ¿no? Pero bueno, nada, la crianza respetuosa se basa prácticamente en el respeto de la individualidad del otro, así sea un niño, pensar que esa individualidad es válida, que es válido su sentir, su pensar. Obviamente detrás de eso hay un empoderamiento, hay herramientas donde yo empodero a mi hijo a poder hablar, opinar, sentir, expresar lo que siente, piensa ante alguna situación, expresar sus emociones. Hay un trasfondo en educación emocional, en esa crianza respetuosa, donde verbalizamos las emociones, hablamos sobre las emociones, cómo se sienten, cómo expresar esas emociones y cómo no expresarlas o cómo no es adecuado a veces esos impulsos emocionales, ¿no? Del berrinche, del golpe, bueno, que se va a dar naturalmente, pero es todo el tiempo ese de direccionamiento emocional o ese direccionamiento en la conducta. Eh, y bueno, es un constante aprendizaje para los padres que impartimos esta crianza. Pero básicamente es eso, o sea, el respeto de la individualidad del otro, un empoderamiento donde ese niño, ese individuo tiene voz propia y obviamente hay una formación en autonomía, independencia, es una integralidad, o sea, son muchos factores y muchos elementos que se entrelazan en ese tipo de crianza, donde también me valido como adulto, valido mis emociones, me tengo que agarrar de muchas herramientas emocionales para autorregularme, porque no puedo ayudar a regular a un niño o una niña en un desborde si yo tampoco me conozco, me regulo, ¿sí? Así que nada, es una exploración para los adultos, es una exploración constante de nuestro pasado, de cómo nos sentimos, hacia dónde queremos ir, eh, muy desde la conciencia y la presencia plena de la situación que se presente, ¿no? Y bueno, Hay, esta crianza se da en todo el día a día. hay un tema importante que mencionaste de permitirnos a nosotros como adultos también y gestionarnos nosotros como adultos. ¿Qué consejo, cómo crees que puede el padre involucrarse en la educación del hijo con una crianza respetuosa o qué elementos crees que son importantes más que nada para un adulto, padre, madre, al momento de educar a sus hijos respetuosa, con la crianza respetuosa? Mira, yo pienso que hay muchos elementos importantes a tomar en cuenta en el autocuidado del adulto, del padre y la madre que está detrás de ese rol responsable de criar con respeto y amor, ¿sí? Y hay muchos aspectos a tener en cuenta y tienen que ver la mayoría con el autocuidado, con ese espacio para conectar conmigo, ese espacio de autocuidado, ya sea ir al gimnasio, entrenar o así sea, no sé, un espacio del día para meditar, para relajarse, para tener un baño tranquilo, para leer un libro, bueno, un momento que en realidad se vuelve un momento enriquecedor para el adulto muy nutritivo para la persona que está, porque es muy demandante la crianza, muy demandante. Entonces, validarte y conectar contigo es fundamental para poder estar ante la demanda del otro. No puedo estar para el otro, antes primero tengo que estar para mí. Entonces, creo que es la base. A mí me costó mucho en un principio porque, bueno, es full demandante la crianza y yo empecé mi crianza sola. Estoy en Argentina sola con mi pareja, con mi esposo y bueno, él tenía que trabajar todo el día, ¿no? Trabaja todavía todo el día y era como, ¿cómo me regulo? ¿Cómo me contengo? Así que, bueno, uno de los consejos más grandes que yo creo que le puede servir a muchas madres o padres es armarse en comunidad, sostenerse de otros. Creemos que estamos solos y no, la verdad es que en el mundo hay muchas personas haciendo lo mismo y es lindo conectar con esas personas porque, bueno, es una retroalimentación constante. Entonces, sostenerte de otros, ya sea en la familia, de amigos,
o de profesionales, porque la verdad también es muy nutritivo cuando tienes ese espacio de terapia, nada, ayuda mucho en esa autorregulación y en ese espacio propio de autocuidado. Si justo estabas hablando de buscar comunidad, porque te iba a preguntar cómo, qué consejos nos darías para autorregularnos cuando muchas veces no tenemos las herramientas para autorregularnos, ¿no? O sea, ¿a dónde nos podemos dirigir para tener un poco esas herramientas? Pero mencionaste esto de poder estar con otros que han pasado la experiencia, de no estar solo, eh, importante de autoconocerse. Básico, muy importante Básico. la base. Sí, sí, sí. Conocerte, porque de pronto lo que me funciona a mí no te funciona a ti o no le funciona a otro. Es muy importante conocerse y saber a mí qué me sirve, a mí qué me calma, a mí qué me regula, qué me genera placer. Sí, y conectar con, muchas veces pensar en eso, en qué hacía yo antes de ser mamá o papá y que me generaba placer, ocio, ¿sí? Y bueno, conectar con eso, aunque sea micro momentos, porque a veces no se puede el tiempo que uno quisiera, a veces sí, entonces cuando hay los momentos donde se puede, aprovecharlos al máximo y cuando no los hay, igual implementarlos, aunque sean cortos, ¿sí? En las aulas hablamos mucho de la pausa activa. Bueno, para los padres también es muy importante esa pausa activa, buscar un momento donde salgo de la escena y nada, me nutro, respiro, recargo de otra forma. A veces me pasa que eh, estoy en medio de una situación con mi hijo, alguna pataleta o algo, después de que lo regulo, lo calmo y bueno, gestionamos la situación, es como, hijo, necesito un momento, voy a la habitación, ya vuelvo. Entonces a veces me dice, mami, ya, él mismo me pregunta, me dice, ya tuviste tu momento, ya te calmaste. Pero bueno, es como, es un poco anécdota para mí, pero es como también busco salir de la escena, calmarme, regularme, respirar, hacer algo que a mí me funcione para volver a estar en condición para estar otra vez para él. Y primero tengo que estar para mí. Así Totalmente. que nada, Y como tú decías, es conectar con lo que a mí me sirve conocerse, es una búsqueda todo el tiempo de uno mismo. esto que mencionabas de que tu hijo te pregunta, bueno, ya, no, Ya que estás. la importancia también de saber marcar los límites y enseñarle al otro que está bien, no siempre estar bien. Sí, 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 exactamente. Que todas las emociones son válidas. Nos enseñaron que solamente era válido estar feliz y bueno, cuando estábamos enojados o tristes, no, salí de escena. Así no te... y venimos de una crianza, o bueno, yo vengo de una crianza muy tradicional donde estar triste o enojado no era válido, no era bien visto. Entonces tú terminabas alejándote cuando estabas enojado o triste para no estar. Y bueno, eso hace parte de la crianza respetuosa, entender que todas las emociones son válidas y que te contengo y estoy contigo en todas las emociones. Y Yo a mi hijo constantemente se lo digo, mamá te ama feliz, mamá te ama enojado, mamá te ama triste, te amo en todas tus emociones. Y cuando está desbordado, aun cuando por ahí tiró la mano y me pegó o está en plena pataleta, le digo, te puedo abrazar, te puedes calmar conmigo, entonces entender que estoy en todas las emociones y también él lo aprende, ¿no? Porque los niños aprenden mucho por modelación. Todo lo que nosotros hacemos para ellos es un modelaje. Ellos aprenden por imitación. Entonces, todo lo que yo hago para él es un referente. Y el hecho de que yo lo haga con él también, bueno, conlleva que él lo pueda hacer conmigo y eventualmente con compañeros, con amigos, en la vida misma para otras personas. Y mira que mencionas algo bastante importante porque estamos hablando de educación, pero no estamos hablando de educación desde una parte estructurada, pedagógico, metodologías, eh, que normalmente es lo que solemos hablar cuando hablamos o cuando escuchamos de educación, sino que estamos hablando de educación emocional, que hay una generación, o al menos la generación con nuestros padres, nos lo veían relevante la educación emocional dentro del desarrollo. Y pasaba que tenían muchas habilidades en otras áreas, pero luego cuando se relacionaban, cuando estaban en contextos sociales o cuando salen del sistema de educación y tienen que encontrarse con una realidad al trabajar,
la mayoría eh, de lo que hablan sobre su trabajo, de lo pesado que es el trabajo, no son las habilidades, las otras habilidades que desarrollaron cuando estudiaban, sino que son las habilidades sociales, emocionales, porque no se saben gestionar y no saben trabajar con el otro, no saben liderar. Y yo te pregunto, porque me parece bastante interesante, ¿no? Bastante puntuarlo, que educación no tiene que ver solo con aprender en un papel. Ujú. Educación tiene que ver con aprender quién sos y reaprenderlo todo el tiempo, porque estás en etapas completas, vas creciendo, vas evolucionando, no podés pretender que vas a pensar, actuar y sentir de la misma manera. Ujú. Y que eso es importante también en el desarrollo de nosotros y de nuestros hijos, como educadora y como integradora y aparte como madre. ¿Qué papel crees que tiene la escuela o que, no ha, que necesita cumplir la escuela en esta parte de relación, educación y padres? Porque en tu caso, vos tenés también ya una formación y tenés herramientas que las puedes utilizar. Si bien cada experiencia es distinta, pero hay algo donde puedes iniciar y si esto lo tomo, esto lo dejo. Pero ¿qué pasa con aquellos padres que son matemáticos, que son cirujanos, que no tienen estas herramientas y que en su día a día tampoco las suelen utilizar? ¿Qué labor Sí, tiene la escuela importante para enseñarle también y orientar no solo a los estudiantes, sino también a los padres que están la mayor tiempo con sus hijos en la parte fundamental de la educación? No sé si nos podrías. sí, Ale, y lo que mencionas es muy interesante porque primero yo creo que estamos en un momento de la historia donde el paradigma de la educación empieza a cambiar de forma muy interesante. Ya no estamos hablando de esa educación tradicional, como tú decías, basada en el papel, en lo que escribes, en la matemática y en lo estructural y segmentado que venía siendo la educación tradicional. Ahora estamos hablando de una educación integral. Bueno, somos muchos hablando de esta educación integral, ¿no? Que tristemente no es la mayor, no somos todos los que deberíamos ser, ¿no? Pero bueno, estamos para allá vamos, ¿sí? Es el nuevo enfoque. Y aunque no son las herramientas que todos tenemos, porque la verdad es que la mayoría de nuestra generación por lo menos venimos de esa crianza y esa educación tradicional, yo creo que sí volvemos a lo mismo. Es muy importante conocernos, saber qué queremos y a dónde queremos apuntar en esta educación de nuestros hijos. Está bien que yo me formé de una forma, pero yo qué quiero para mi hijo, cómo me gustaría que fuera la educación de mi hijo. Y para todos estos padres que no hemos tenido las herramientas o que no tienen las herramientas de profesión, por ejemplo, eh, yo pienso que es muy valioso cuando te apoyas de instituciones, de profesionales que sí, que te puedan apoyar en este proceso al que tú quieres, o sea, este objetivo al que tú quieres llegar, este lugar a donde tú quieres llegar en la educación de tus hijos. Entonces es muy importante con quiénes te apoyas. Y bueno, para eso es fundamental la institución que elijas, sea el jardín, el colegio, los psicólogos, el centro de integración, se vuelve fundamental, ¿sí? Instituciones como la tuya, Gema, se vuelve muy importante esa participación de estas instituciones en ese nuevo enfoque y en ese direccionamiento positivo e integral al que le queremos apuntar. Pero sí es importante conocernos, ¿no? Saber para dónde quiero, o sea, realmente qué es lo que resuena conmigo y qué es lo que me interesa. Y el compromiso de la institución es muy grande, la responsabilidad de la institución es muy grande porque tenemos que apuntarle a esa formación de seres integrales, ya no parcializados, y esa integralidad conlleva a múltiples dimensiones. Ahora estamos hablando de dimensión emocional, que como tú le decías, nuestros padres y abuelos ni idea qué era eso, callaban todas las emociones porque eso para qué sirve, ¿sí? Hoy en día no, es fundamental, el desarrollo emocional es, yo creo que una de las bases más grandes que tiene esta educación integral, la creatividad, la responsabilidad social,
el sentido de pertenencia al lugar donde estoy. Eh, realmente es una mirada muy holística también, ¿no? O sea, muy global y muy integral a la que como padres y como institución debemos apuntarle. Bueno, antes de continuar, voy a hacer un corte porque me tilda que nos faltan 10 minutos para cerrar, pero no alcanzamos los 40 minutos por los imprevistos. Entonces, si se cierra, te envío uno nuevo y vamos a Dale, estar 15 minutos más. dale. Ok. ¿Me vas a cerrar ahora? Ya No, cerras. no, dejamos que se cierre completamente y graba y, y ahí te envío el otro. O sea, cuando se corte o lo cortas un minuto antes, porque por ahí. Yo lo corto un minutito antes y de ahí yo te envío uno nuevo. Dale. Bueno, retomamos. Hablando un poco sobre esto, ¿no? Yo quiero hacer énfasis en algo que mencionaste de la importancia que la institución y los padres se involucren. Creo que siempre cuando estamos en la parte de educación, sin importar superior o secundario, hablamos de, sobre todo en educación escolar, primaria, o como le digan en sus países, hablamos de que la educación tiene tres ejes importantes, ¿no? Y dentro de esa triada están los padres. Suele pasar muchas veces que en esa triada cada uno le demanda la responsabilidad al El otro, otro. en lugar de cada uno hacer lo que corresponde, donde le corresponde. Entonces pasa, o al menos yo que vengo de una generación que pasaba mucho en Latinoamérica, que pasamos la mayoría del tiempo en una institución aprendiendo, en una jornada súper extensiva, precisamente porque esa triada no se comunica. Entonces, pretendemos aprender todo en una jornada escolar y luego llegar a casa y en casa no se aprendió nada o creer que... Y es demasiado agotador. Si lo Ese escuchamos, modelo está devaluado. No puede está continuar. súper devaluado. Y luego escuchamos otras pedagogías, por ejemplo, cuando estábamos escuchando de Finlandia, que no están tantas jornadas, que luego no les dejan tantas tareas. Bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué pueden aprender más sin necesidad de tener tanta carga? Porque el día a día se está convirtiendo en un espacio de aprendizaje y un espacio de aprendizaje donde se puede opinar, donde se puede errar, porque en realidad aprendes equivocándote. La mayoría de las veces nuestro cerebro va a recordar aquello donde te equivocaste y tuviste que volver, y no aquello donde lo hiciste una vez bien y bueno, si ya está bien, ya, aquí lo Así dejo. es, sí, así es, Ale. Yo creo que se basa mucho también en esto, es importante marcar el enfoque, ¿no? Porque en un enfoque tradicional eso nunca va a suceder. Pero ahora el nuevo enfoque y la cantidad de posibilidades que hay en la educación alternativa y la educación hacia la libertad apuntan a esto, ¿no? A- Al aprendizaje integral, donde no hace falta, o sea, vamos a llegar a ciertos puntos de contenido, el niño va a aprender ciertas, sobre todo esto contenido que era muy importante en la educación tradicional, ¿no? A eso vamos a llegar, pero no se vuelve importante el contenido, a donde quiero llegar, sino el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿de qué forma aprende el niño? De qué forma está aprendiendo? Y en qué contexto? Entonces, acá se vuelve súper importante eh, esto que tú decías, esta conexión entre la institución con los padres, este contexto cuidado y este contexto conectado con la realidad del niño, con las necesidades del niño, y no con el contenido, ¿sí? El contenido queda en un segundo plano. Le damos prioridad a esta conexión y a esta, muchas veces también lo que hacemos los integradores, pensando mucho en las neurodivergencias y en las personas con discapacidad, es articular y esta adaptación curricular de contenidos muchas veces dentro de la institución tradicional, ¿no? Pero bueno, lo que queremos apuntarle es a que esto sea una cotidianidad para
todos los niños, y no solamente para los neurodivergentes o para las personas con discapacidad física, sino para todos los niños con todas sus capacidades y sus necesidades, ¿sí? Porque la verdad es que todos somos un mundo aparte y el ritmo de aprendizaje de todos los niños es diferente, y eso es muy importante tener en cuenta en estas educaciones alternativas de las que te menciono, la educación Montessori, la educación de la libertad, bueno, hay muchas. Trabajan mucho basado en el niño, ¿no? En la individualidad, en sus capacidades, en su autonomía, en sus centros de interés, y potenciar desde ahí, desde esa individualidad y esa proyección y eso que el niño muestra, que le interesa, que necesita, ¿sí? Pienso que ese es el punto clave, potenciar desde ahí, porque todo lo demás se puede dar, pero es mucho más enriquecedor cuando potenciamos desde un lugar de interés, no como lo hacían con nosotros nuestros padres, que castigo, le fue mal en matemáticas y de castigo todo el fin de semana estudiando matemáticas. Bueno, pero me va bien en danza, me va bien en literatura, quizás sea más enriquecedor pasar el fin de semana leyendo, bailando. Así que bueno, creo que estamos, la invitación es a cambiar de enfoque y a comprometernos como padres, como instituciones, como educadores, como integradores en este proceso, en este nuevo enfoque en realidad basado en el individuo, en el niño, y ya no en una meta, en un contenido, en logros. Totalmente. Y también tomar en cuenta que esto que mencionas, que como somos seres completamente diferentes, individuales, y que tiene que ver mucho el contexto, también tiene que ver mucho las limitaciones económicas que pueda tener cada familia, porque antes de cerrar esta partecita y continuar, enfoques, metodologías, hay muchas. Y no quiere decir que las voy a tomar todas como si fuera una sopita y voy a hacer un mix, una sopa de vegetales con todo, con cada hijo o con todos los estudiantes. Hay que tomar en cuenta qué es lo que necesita. Y de esa variedad de opciones que tenemos, la que sea más alineada a lo que se necesita. De repente, como mencionabas, lo que le va a funcionar a un padre, el enfoque o la metodología que le va a funcionar al padre, que después te voy a preguntar un poco sobre qué es un enfoque realmente, no le va a funcionar al otro. Y a veces uno puede decir, mira, yo te voy a dar, yo hago esto con mi hijo. Y dices, no, pero es que no te funciona, tenés que primero conocer qué es lo que se necesita. Ujú. Y con eso ir buscando también, si no tenés las herramientas, las experiencias que se acercan más a la que vos tenés, desde mi punto de vista, ¿no? Y ir investigando un poco qué es lo que se acerca más a eso que necesitas resolver, que también hay muchas otras cosas que influyen, que creo que esto no va a dar abasto, pero no lo vamos a desarrollar todo, eh, que tiene que ver mucho con las creencias. Total. Hay algo que no se toma mucho en cuenta en las pedagogías y son las creencias. Y eso Total. se respeta muchísimo y siento que todavía no se toman mucho en cuenta a la hora de enseñar.